Les doy la bienvenida a todas y a todos para esta comisión de aprendizaje experiencial, en lo que es el 13º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, ¿sí? En este caso, modalidad virtual. Esperemos que en breve, el año que viene, veremos si será híbrido o cómo sigue. Pero también entendemos que más allá de los avatares que hemos tenido en estos últimos 2 años, nos hemos podido encontrar, y acá estamos nuevamente encontrándonos, lo cual es maravilloso, y agradecemos en ese sentido la tecnología que nos acompaña, y que espero que también nos acompañe en este momento, en esta sesión en particular. Si en algún momento que están exponiendo aquellas y aquellos que quieran compartir una presentación, que creo que no son la mayoría, fíjense si están bien con la conectividad, o hace falta que apaguen en ese momento la cámara, como para que tengan mejor ¿sí? Conexión y que no se entrecorte, porque me ha pasado en un par de sesiones. ¿Ustedes me escuchan y me ven bien? ¿Sí? Porque yo de repente veo que se me corta un poquito. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bueno, mi nombre es Alejo García La Cárcova, trabajo en la Universidad de Palermo, estoy en el área de publicaciones académicas y maestría en gestión del diseño, coordinado por Fabiola Nopp, y además soy docente de la casa, soy diseño industrial y docente de historia del diseño, me especializo en historia del diseño, y estoy en esta facultad, como también estoy en la ORT, en el Instituto de Tecnología ORT, dando historia, los 2 niveles de historia industrial y diseño gráfico. Y también soy docente en la UBA en 2 cátedras, en una soy adjunto y en otra soy ayudante, siempre en la misma línea de historia crítica y reflexión del diseño, la historia del diseño. Así que, bueno, nada, eso como a modo de introducción, siempre lo dejo medio para el final, lo tiro ahora y después ya queda salvado para avanzar en algunas discusiones y algunos intercambios que podamos tener todos juntos, ¿sí? Así que bueno, entonces si no está la primera dupla que iba a exponer, avanzamos desde Chile con Karen Carrera, ¿sí? Con sus 10 minutitos de exposición. ¿Te parece, Karen? Adelante. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Alejo, por la presentación. Hola a todos y todas. Efectivamente, mi nombre es Karen Carrera. Soy académica de la Universidad Austral de Chile, en la Escuela de Diseño. Soy diseñadora gráfica de formación y tengo magíster en investigación en arte y diseño. Hoy día les quiero presentar sobre una experiencia que desarrollamos el año pasado en una asignatura que se llama Exploración y Experimentación con la Imagen en Fotografía y Video. Las imágenes nos dan cuenta de realidades, nos definen y a la vez son un medio para la experimentación y la transformación. Las definiciones de imagen pueden ser muchísimas, sin embargo, nos tomaremos de una definición de María Caso que dice que son un sistema de representación, una unidad de significación o signo, donde un elemento sustituye a otro, generalmente a la realidad, llegando incluso a construirla. De esta forma, aceptamos que somos seres visuales, donde lo que comprendemos de nuestra realidad está altamente ligado a las formas de representarlo, por lo que la imagen es ante todo una forma simbólica de conocimiento. Y en ese sentido, asumimos la imagen como una clave para los procesos cognitivos involucrados en la creación de una imagen mental, en la adquisición de conocimiento de manera sencilla, ¿no es cierto?, para las personas. Y en un momento en que no hay contenido para tanta imagen, que es una viñeta que hace el roto para arco, y se las quiero mostrar, resulta pertinente revisar los modos y las estrategias de enseñanza para la imagen diseñada, sobre todo en el ámbito de la comunicación visual. Disculpen, aquí está. Esta es la viñeta del roto. Los pictogramas son signos que a través de la síntesis visual tienen la pretensión de comunicar de manera transversal. Por lo tanto, estos signos, que son imágenes, son elementos de representación por excelencia.
Richard D. dice que a pesar de su vocación de lenguaje universal, los sistemas de pictogramas se han ceñido a las necesidades de ámbitos concretos en los deportes olímpicos, como en los deportes olímpicos, ocasión para los que se rediseñan innecesariamente cada 4 años. Yardi dice esto, ¿no es cierto? Y siguiendo quizás como la conversación entre el Roto y Yardi, podríamos comenzar casi como una revolución para la no imagen, o como basta de diseñar imagen ya diseñada, ¿no es cierto? Y bajo esta premisa, para los que enseñamos diseño en el ámbito de la comunicación visual, vale preguntarnos cómo nos ubicamos ante esto. ¿Está todo hecho? ¿Ya necesitamos dejar de hacer este tipo de cuestiones? Disculpen. Los contextos nos dan respuesta, y asumir la responsabilidad de enseñar a estudiantes de diseño significa evidenciar cómo el mundo va mutando, perfeccionando y proponiendo nuevas maneras de ser y hacer. Y en este sentido, el lenguaje visual se vuelve fundamental al ser el que construye a que formemos nuestras ideas sobre cómo es el mundo, ya que a través de él absorbemos y creamos información, un tipo de información especial que captamos gracias al sentido de la vista. Esto afirma nuestra postura frente a la imagen. Entonces, bueno, estas preguntas en general nos van a seguir durante todo el recorrido. Con el paso del tiempo, las tecnologías mutan, ¿no es cierto? Y es probable que entonces estas preguntas también se agudicen, eh, porque cada vez que la tecnología evoluciona, el lenguaje visual evolucionará con ella. Entonces, la posibilidad de hacer una retrospección y mirar hacia atrás nos permitirá situarnos para observar esta evolución. Y desde esa postura, aquellos que enseñamos diseño podemos sincerarnos, plantear las interrogantes e implantar pensamiento crítico en nuestros estudiantes, con una mirada, ¿no es cierto?, en esta evolución. Desde esa postura, las imágenes de los Juegos Olímpicos tienen una alta carga simbólica, resultan pertinentes tanto para una aproximación teórica como una aproximación exploratoria y experimental. Todo el registro que podemos encontrar en The Olympic Design, tanto libro como sitio web, enmarca el evento multideportivo en una tradición visual que año a año va mutando, perfeccionando y proponiendo nuevas maneras de representar. En ese contexto, el taller de exploración y experimentación con la imagen en fotografía y video de la Universidad Austral de Chile, que es primer año, en su versión 2021, que fue una versión totalmente online y pandémica aún, instala su pregunta por la imagen en los Juegos Olímpicos, donde cada estudiante se le asigna un deporte para interiorizar e investigar. La asignatura se divide en 3 unidades, lo que permite que el avance sea progresivo y los conceptos se profundicen con el quehacer práctico en taller. Y esta progresión estudiamos la imagen desde Peirce hasta Yardi, pasando por el documental de Olimpia, de la Reni Renfenstahl, y por los pictogramas históricos, ¿no es cierto? De Yoshiro Yamashita, diseñados para Tokio en el 64, o del Heinke para Múnich en el 72, y los estudiantes pudieron comprender a partir de eso las diferencias entre signos, la composición de la imagen desde sus planos de significación, de notación y connotación, significaciones retóricas, identificando diferencias en los planos de abstracción para la representación. Trabajamos el plano secuencia, exploramos formatos desde lo análogo a lo digital, pasando por los GIF, por la animación como en After. Tuvimos mucha exploración. Las y los estudiantes llegan a un proceso de significación exploratorio debido a algo que dice también María Caso: en el acto de interpretación, la representación en sí desaparece. Al interpretar, el espectador realiza un acto de significación y da un nuevo sentido a lo representado. Este acto se vuelve consciente y concreto, por lo tanto, se transforma en una herramienta para la exploración y experimentación con la imagen, que hoy es una unidad de representación que no sustituye a la realidad, sino que la crea. Por lo tanto, el ejercicio lleva a los estudiantes a la pregunta por la presentación y por la representación, creación o sustitución de la realidad a través de la imagen diseñada, donde cada uno genera una postura crítica de acuerdo a las discusiones que se puedan expandir y sostener en los ámbitos de la comunicación visual y el diseño. Como conclusiones de este trabajo,
del trabajo realizado se desprenden dos cuestiones esenciales. La primera tiene que ver con un trazado que le da belleza a la enseñanza de diseño, donde el ejercicio práctico junto a los conceptos teóricos que sustentan los ejercicios de aprendizaje se trenzan con una mirada histórica y significativa para el desarrollo humano y la creación de significado. Y esto es una relación única que se da entre el aprender y el hacer, que tiene que ver con la condición práctica de nuestra disciplina. Como segundo punto, la imagen es tanto representación como presentación. Lo que comunican los signos tiene que ver directamente con su contexto y con su estar en el mundo. Crea y no solo sustituye realidad. Las y los estudiantes profundizan desde una concepción histórica, comprendiendo el valor gráfico y experimentando a partir de ello los planos de significación, realidad y posibles técnicas y conceptos teóricos. El ejercicio toma relevancia en el contexto presente. Por último, declarar que el objetivo del trabajo realizado en este taller en ningún caso se encuentra en responder preguntas sobre la no necesidad de diseñar o rediseñar imágenes o los afanes de seguir generando imágenes sin contenido, como dice Roto, sino que se basa en el rescate del valor de las constantes históricas, permitiendo que las y los estudiantes logren configurar una postura al aprender conceptos teóricos, tanto como herramientas prácticas, de una manera experimental y exploratoria desde las formas y los planos de significación, comprendiendo que toda comunicación visual tiene sentido en las convenciones culturales en las que se inscriben, basados en una mirada crítica frente a las posibilidades en el quehacer del diseñador, del quehacer del diseñador. Finalmente, son ellas y ellos quienes deben seguir con la pregunta en su práctica académica y en su futuro profesional. Entonces, quisiera mostrarles brevemente en este sitio web se encuentra como lo que hacen los estudiantes y cada proyecto, y solamente como mostrarles parte de las aproximaciones como experimentales que tuvieron los estudiantes en base a las imágenes y sus planos de significación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Karen, gracias por respetar el tiempo también, muy interesante. Tengo ahí un par de cositas anotadas para luego retomar contigo, ¿vale? Bueno, seguimos entonces con Bielma y Sergio, bienvenidos. Bienvenidas. Ahí ya están dejando preguntas en el chat, Karen, si querés retenerla esa pregunta para luego retomarla, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Bien, Ya pues, nos hola, vimos colega. en alguna comisión, creo, si mal no recuerdo. Sí, desde acá, desde Viña del Mar, transmitiendo para Santiago y Buenos Aires. Gusto de verlo. Bueno, Ojalá que nos veamos prontamente en Buenos Aires. Bueno, nuestro trabajo se centra en el estudio de la creatividad y todas las técnicas asociadas, mezcladas con neurociencia, mezcladas con biometría. Quizá de eso hablemos con Karen allá en Valdivia, te adelanto. Bueno, soy doctor en diseño del Politécnico Milán, profesor del asociado a la Universidad de Chile y hago otras cuestiones más relacionadas con lo mismo. Bueno, el tema en cuestión de ahora surge acerca del desánimo de los profesores, y se los cuento todo y todo lo que ha pasado, acerca de qué pasa con las generaciones nuevas que no quieren hacer diseño, no les gusta, y justo entran a la carrera en la que no tienen talento y todos sufren, cuando antes no era así. ¿Ya? Pero no hay que quejarse si los tiempos cambiaron. Si nosotros estamos en Chile, ustedes saben, una encrucijada re importante en lo político, hay toda una efervescencia, eso ha permeado la universidad y hay una cierta actitud ante las cosas que podemos no compartir, pues la nueva realidad, nomás, la nueva normalidad. ¿Ya? Esta producción de ese encuentro importante entre los chicos que ingresan a la universidad, que tienen sus códigos, donde en esto postmoderno las estructuras están en cuestión, ¿ya? Y estos códigos de la universidad que todos conocemos no son propios de ellos, de las nuevas formas de relacionarse, de lo inmediato, de lo hedónico que en muchos casos ellos tienen como su matriz cultural. Y nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿por qué no tienen aquello que supone que deberían tener? ¿Ya? Siendo personas sanas, inquietas y curiosas igual. El tema es que aprenden de manera distinta, es la única diferencia. Y la enseñanza, el diseño tiene que adecuarse a estos tiempos y a sus modos, nada más. ¿Ya? Nos dimos cuenta de que la universidad no diferencia los perfiles de ingreso a la universidad, sino que entran todos los que quieren, y a todos les pedimos lo mismo, resultados creativos.
y para eso le enseñamos algunas técnicas creativas, ¿ya? Y usamos eventualmente algún material didáctico para lograrlo. Pero no hacemos nada en relación a la personalidad creativa, que es lo que nos ocupa a nosotros, ¿ya? De tal manera de nivelar esas competencias de entrada que son diversas y son heterogéneas, y después de un proceso que tiende a la formación de la personalidad, poder entregar alumnos ya al resto de la carrera. Trabajamos en primer año, ¿ya? Eh, Nos dimos cuenta en el camino que el hedonismo y la inmediatez son elementos muy deseables por los estudiantes, eh, al menos en diseño, y nos decidimos elaborar nuestra práctica académica en una asignatura que le llamamos creatividad, porque primera vez que se dictaba la asignatura de creatividad una carrera creativa, o sea, era una paradoja, ¿ya? Decidimos armar eso y plasmar todo lo que hemos aprendido de campo, desarrollando ejercicios apelando al hedonismo, apelando al aprendizaje en el placer, y que eventualmente nos va a llevar al eudemonismo, que es desarrollo personal en el disfrute. Yo creo que a todos nos gustan, porque todos somos un poco hedónicos. Ahora, ¿por qué no motorizarlo como ejercicio de aula? ¿Qué es lo que finalmente estuvimos haciendo? Llegando de esta manera, de manera bastante exitosa a los estudiantes. Hay una fase final que ahí les va a contar la profesora, en que nosotros, después de un proceso, le pedimos a los alumnos que se autoevalúen y nosotros ponemos notas, ¿ya? El criterio es que si logramos una nota que se parezca a la nuestra, significa que los criterios están muy cercanos, ¿ya? O sea, se logró el aprendizaje y se logró el cambio actitudinal. Entonces, hemos medido todos esos resultados, evaluación ciega, ni ellos sabían lo que evaluábamos nosotros y nosotros lo de ellos, nos metimos al famoso Excel y resulta que la desviación estándar fue despreciable, o sea, casi nada, ¿ya? El criterio fue muy bien desarrollado, lo que nos abre espacio para hacer otros proyectos más adelante, ¿ya? Finalmente el proyecto quedó un poco trunco por todo este problema que tenemos nosotros acá de paro y demás, ¿ya? Pero al menos nos permite elaborar hipótesis para lo que viene, y estamos muy contentos con estos resultados. Así que la profesora les va a contar ahora en qué consisten los ejercicios. Son muy sencillos, pero son muy estimulantes, y por eso tuvieron consonancia con los estudiantes, ¿no? Gracias, colega Michu. Gracias. Bueno, agregar que particularmente yo, digamos, tengo un máster en inteligencia creativa, inteligencia emocional, y desde ahí que particularmente de mí nace esta necesidad por, digamos, potenciar la personalidad creativa de los estudiantes, y esta empatía que hay que tener como docente con ellos, y esta dinámica que tiene que ser bastante, digamos, nutrida y fluida. Y bueno, básicamente nuestro caso de estudio fue en aula, y como decía Sergio anteriormente, la didáctica se basó en actividades con, digamos, estímulos hedónicos, ¿ya? Fue la asignatura particular de creatividad para el diseño industrial y de servicios de la Universidad de Chile, y, digamos, tenía una asistencia de 25 estudiantes, ¿ya? Los resultados evidenciaron mejoras en las competencias creativas gracias al fortalecimiento de la autonomía y la metacognición, a partir, digamos, de la mejora del juicio crítico, ya ante las propuestas, digamos, que tenían que, digamos, hacer ante los desafíos que se les plantearon. Básicamente, la dinámica de la clase tenía dos partes. Una que era, digamos, la primera que era presentar los contenidos teóricos que se iban a desarrollar en los ejercicios prácticos de la segunda etapa, ¿ya? El marco teórico que utilizamos para, digamos, darle estructura a la asignatura fue la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Y, digamos, la idea era ejecutar y ejercitar, digamos, cada una de estas inteligencias durante las clases, ¿ya? Ahora, digamos, les voy a hablar de las que encontramos que eran los 6 ejercicios más relevantes en torno, digamos, a la dinámica que pudimos lograr en el semestre, ¿ya? El primer ejercicio, digamos, se enfocaba a la inteligencia musical, ¿ya? Ahí, digamos, el desafío que les planteamos fue ejecutar una canción, ¿ya? Constatamos que ellos, la verdad, no tenían muchos conocimientos en cuanto a música, ¿ya? Entonces se complicaba un poco, digamos, el desafío. También aclarar que las instrucciones de cada ejercicio se plantearon bastante generales y también ambiguas, ¿ya? Justamente para sacar de resetear este concepto que tiene el estudiante de hacer lo que el profesor quiere, ¿ya? Entonces eran bastante ambiguas,
principio generó bastante pánico, pero después ellos se dieron cuenta que tenían la libertad, digamos, para plantear estrategias en torno a, digamos, resolver los desafíos, ¿ya? En particular, en el ejercicio que les planteamos de, digamos, ejecutar esta canción, se les, digamos, facilitaron instrumentos y les dijimos, vamos a darle la hora para que ustedes, digamos, nos toquen esta canción. Inicialmente habíamos organizado grupos, ya ellos como no tenían conocimiento y se dieron cuenta que sus habilidades, digamos, eran bastante, digamos, dificultosas en torno a lo que planteábamos, generaron una estrategia común de que todo el grupo, digamos, hizo una banda, y a partir de quién tenía más habilidades para, digamos, acercarse a algún instrumento, a alguna voz, se fueron organizando. Ya como resultado tuvimos una organización por tipos de instrumento, por voces, por ritmos, por melodía, ya, pero generó digamos, un trabajo bien rico en torno al equipo, ya, en conjunto. El siguiente ejercicio tenía relación con la inteligencia lingüística, y ahí les pedimos escribir un cuento. ¿Ya? Utilizamos dos fuentes de estímulo, ¿ya? Uno que tenía que ver con el material didáctico, que eran unos dados, ¿ya? Que aleatoriamente le mostraban imágenes, y a partir de esas imágenes, digamos, el azar iba, digamos, modificando estos relatos que inicialmente eran bastante, digamos, simples, por así decirlo, básicos. La siguiente fuente de estímulo fue también la evaluación, digamos, los comentarios de los pares, ¿ya? Se generaron grupos de construcción de relatos en torno a la crítica, ya la crítica constructiva, pero digamos la opinión de los pares, digamos, les ayudó harto a ir, digamos, evolucionando las tramas de estos relatos. Como resultado tuvimos 25 cuentos con tramas y desenlaces bastante originales. El tercer ejercicio, que se enfocaba en la inteligencia espacial, consistió en la elaboración de perfiles de usuarios. ¿Ya? Utilizamos el sistema de imágenes YAPS, ya, este sistema internacional de imágenes afectivas, que utilizamos con Sergio básicamente en todas nuestras investigaciones, y digamos, tiene que ver con que son conjuntos de imágenes estandarizadas para la inducción de emociones. Entonces la idea que era, a partir de esta construcción, fuera estimulada por estas imágenes que ellos percibían, ¿ya? Entonces tuvimos como resultado una caracterización de perfiles de comportamiento bastante rica en torno a las características, ¿ya? Ya que los estudiantes en una primera entrada tienden a describir bastante estereotipados, ¿no es cierto? Este estereotipo que viene muy desde lo que ellos, digamos, ven como primera capa, ¿ya? Entonces hubo un empatizar con el usuario bastante más profundo. Y en el ejercicio 4, que era de inteligencia corporal, ahí, digamos, nos basamos en la primera clase de taller de la Bauta, ¿ya? La que realizó ITEM en 1919, ¿no es cierto? Y que consistió básicamente en ejercicios de relajación y estimulación, ¿ya? Al final, los estudiantes tenían que concebir productos para relajar o excitar, ¿ya? Habiendo experimentado física y emocionalmente los estados que ellos iban a proyectar. El quinto ejercicio, que tenía relación con la inteligencia espacial, utilizamos sonidos bineurales, ¿no es cierto? Esto es tonos, frecuencias que permiten estimular la actividad cerebral. ¿Ya? En nuestro caso, nos permitían estimular la observación del entorno y la interpretación, ¿ya? Y así permitir fluir las propuestas de proyecto, ¿ya? Que les habíamos solicitado. Y el sexto, que es, digamos, el ejercicio final, ya que, digamos, encerraba un poco más competencias de las que habíamos estado estimulando durante el semestre, les pedimos que, digamos, y que tenía básicamente relación con la inteligencia interpersonal, les solicitamos un cóctel conceptual, ¿ya? Ellos debían organizarse en equipos de trabajo, y cada equipo, digamos, debía representar un concepto asociado a una emoción, ¿ya? Después, digamos, este concepto se ponía en escena, y, digamos, los comensales tenían que sentir ya esta puesta en escena, desde mirar, desde oler, desde saborear, ya desde escuchar. La idea que esta puesta en escena estimulara todos los sentidos, y que ellos pudieran, digamos, desde la propuesta, estimularlo hacia su usuario, que en este caso éramos los profesores y, digamos, los otros compañeros, ¿ya? Bueno, es así como que llegamos a propuestas bastante interesantes, ¿ya? Que fueron evaluadas desde la mirada de los pares, sus compañeros, y nosotros los profesores, ¿ya? Nosotros les, digamos, ofrecimos una rúbrica en cuanto a que les planteábamos los hitos importantes que se iban a evaluar,
Y a partir de esa rúbrica ellos también tuvieron la opción de evaluar a sus pares y a ellos mismos. Entonces los dejamos solos, digamos, para no influir en esta dinámica, pero ellos pusieron una nota. Y bueno, nosotros a la vez como profesores también, ¿ya? Como resultado, tuvimos que, si el proceso formativo, el entendimiento del concepto de la creatividad y el desarrollo metacognitivo se había logrado, la diferencia entre las notas de los estudiantes debía tender a cero, ¿ya? Si ocurría esto, se entendía que los criterios para la toma de decisiones se acercaban a su vez a los propósitos comprometidos por el plan formativo. La escala que utilizamos es la que normalmente se utiliza en Chile, que es de 1 a 7, y el promedio general de las notas del curso fue de 6,5, que es muy bueno, ¿ya? Lo que demostraría que la estimulación de la motivación intrínseca se logró luego de algunos estímulos extrínsecos, que fue los que les fuimos proporcionando durante, digamos, la dinámica del semestre. Y bueno, estos tenían carácter netamente afectivo, ¿no es cierto? Y la desviación estándar de las autoevaluaciones que fueron hechas por los estudiantes fue de 0,1 punto en la misma escala de notas. Y la desviación estándar general entre las notas de los estudiantes y la de los profesores fue 0,01, lo que es bastante despreciable, ¿no? Entonces estos resultados, sin ser concluyentes, nos indicaron que vincular lo emocional y lo sensorial con argumentos afectivos que sean ejes estructurantes de los ejercicios de aula puede mejorar la motivación intrínseca. Esto influye en la capacidad propositiva, que a su vez mejora la capacidad creativa y también la autonomía debido al juicio crítico, ya que se les potencia. Los estímulos sensoriales hedónicos nos han permitido que los estudiantes enfrenten proyectos cada vez más complejos y lo hagan con grados de autonomía crecientes que llevan a propuestas más originales. Los resultados preliminares permiten formular hipótesis de trabajo para futuras investigaciones que seguiremos realizando y lo pretendemos hacer con una muestra más amplia de estudiantes, ya que fue una aproximación bastante certera dentro, digamos, de los números que manejamos. También sería una primera etapa inicial para posteriormente explorar lo eudamónico, ¿no es cierto?, como recurso didáctico para facilitar el desarrollo personal desde el potencial creativo, desde el disfrute. No sé, Sergio, si quieres agregar algo más. No, ya está pasando el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, Pato. Gracias. Después lo retomamos seguro porque tengo varias cosas para comentar de eso. Gracias. Seguimos contigo, Huberta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, yo les voy ¿se escucha por allá? ¿Bien? Perfecto, ¿verdad? Yo les voy a platicar, me parece que lo que han comentado ahorita nuestros compañeros Sergio y Mitzi, pues me parece sumamente interesante porque está anclado en función a lo que voy a compartirles, ¿no? Que efectivamente trata de cómo estimular a los estudiantes, de cómo llevarlos a que tengan una experiencia de aprendizaje mucho más amplio y no sé si placentero, grato o provechoso. Pudiéramos hablar de todos esos conceptos al mismo tiempo, ¿no? Entendiendo el dibujo como una actividad práctica, pareciera ser que se olvida un poco ese sentido de la investigación, de la indagación o de la teorización misma del dibujo, y más cuando se habla de la enseñanza del dibujo en el diseño, ¿no? En este caso, pues es importante hacer énfasis en que al ser el dibujo una actividad práctica, pues casi siempre está vinculado con talleres, cursos o laboratorios experimentales, técnicas de representación. Sin embargo, reitero, es muy importante que el estudiante pase por un proceso reflexivo en el sentido estricto de situarlo en el lugar específico del acto de dibujar. ¿Cuándo dibuja? ¿Qué dibuja? ¿Y para qué dibuja? ¿Cuál va a ser la utilidad de ese dibujo? ¿O cuál es la función de ese dibujo mientras lo dibuja o en el resultado último, ¿no? En ese sentido, pues las prácticas, laboratorios y talleres pues se muestran como un método de enseñanza activo que permite que el estudiante esté inmerso en su propio proceso de desempeño y de evolución del mismo, ¿no? Conectando un poco con lo que decía Sergio en un principio, donde los estudiantes necesitan ser estimulados a un placer de estudiar nuevamente y un área que se supone que les gusta, que es el diseño, con todas las implicaciones de fotografía, ilustración, investigación, pues bueno, estamos en un momento en el que el docente parece ser que tiene casi toda la responsabilidad de estimular al estudiante, ¿no? Como si hubiese perdido los motivos de
o la razón de vivir. Y eso suena un poco, no sé, hasta como terrorífico o espantoso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un estudiante no tenga ese entusiasmo, ¿no? Bien, entonces desde la experiencia docente y más de la experiencia de dibujo, pues trato de llevar al estudiante al lugar específico de cuando dibujan, el problema en el cual él se encuentra, preguntándole, ¿qué quieres dibujar, no? ¿Cómo quieres que quede tu dibujo? Entonces, lo que hago es dotarlo un poco de herramientas técnico-prácticas para que él pueda estimular sus aprendizajes anteriores en el hecho de decir él mismo cómo ha aprendido a dibujar, cómo le han enseñado a dibujar y qué ha hecho con eso que dibuja, ¿no? Casi siempre se quedan en cuestiones de que les gusta dibujar, pero no saben dibujar, que es una cosa como un poco extraña, ¿no? Y pues bueno, aquí hay una tarea en que se les tiene que enseñar a dibujar para que no pierdan el gusto de dibujar, pero sobre todo lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta. Me he encontrado con estudiantes que les gusta dibujar anime, pero que también les gusta dibujar al tipo del Renacimiento, ¿no? Caricaturas, pero al mismo tiempo se preocupan mucho por cuestiones de proporción o sistemas de composición a los cuales les temen porque pareciera ser algo que no tiene como primero una razón y después es algo no comprendido. La asignatura que imparto es dibujo en 4 semestres, 3, 4, 5 y 6, y casi siempre el problema es el mismo, ¿no? No saben dibujar, pero les gusta dibujar. Y en otro caso hay estudiantes que saben dibujar muy bien, pero saben dibujar desde la experiencia de la copia o de la reproducción y llevan poco estos resultados al mundo del diseño como a cuestiones más funcionales dentro del campo, ¿no? Así que se trata de estimular aprendizajes ulteriores, identificar algunas experiencias buenas y malas y que los puedan llevar a las experiencias futuras. Y la otra cuestión, pues, es que siempre hay una comunicación directa con el profesor. En este caso, pues, bueno, me encuentro en ese sentido, ¿no? Algunas técnicas de representación, pues, perdón, algunas técnicas de indagación nos permiten como docentes entrar un poquito a la vida del estudiante, como por ejemplo la narrativa, la charla, la conversación directa, el cambio de opiniones, y creo que eso hace que podamos conocer un poco más a los estudiantes y entonces pues generar algunas estrategias, un poco como lo que acaba de mostrar Mitzi, ¿no? Con las inteligencias múltiples, que también los hago un poco cantar, los hago un poco escribir, los hago un poco narrar, y pues bueno, ahí descubres una cantidad de cosas tan afines a ti como ser humano, pero también descubres otras tantas en las cuales no tienes injerencia, o no deberías de tener injerencia, como cuestiones pues, más emocionales, ¿no? Más personales. Ahí tendremos que dirigirlos al área específica, ¿no? Entonces, obtengo de la charla y obtengo de la narración experiencias súper padres, vivencias donde ellos cuentan cómo aprendieron en el kinder, en la primaria o en la secundaria a dibujar, y después cómo se vieron truncados en su experiencia del dibujo de una manera casi coartando completamente su creatividad, su imaginación y todo su potencial dibujístico, porque no saben dibujar como en los libros grandes de la historia, ¿no? Por eso es que los llevo más a cuestiones de libros de historia del arte contemporáneo, desde los fauvistas hasta los trazos garabateados de Joseph Beuys, desde dibujar con palabras o desde dibujar con ojos cerrados o cantando, platicando o comiendo, en los cuales parecieran ser que son actividades en las cuales no se puede comer cuando estás dibujando, ¿no? Pero como no se puede comer cuando estás dibujando, pues dibujamos con lo que estamos comiendo, un poco para volverlos a esta experiencia táctil, emocional, pero total, ¿no? Un poco más de la gestal, podríamos llamarlo en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, en este caso, pues pretendo llevarlos hacia un acto de desaprender aquello que no les es necesario para su vida ya profesional. Yo no digo que no podamos dibujar como los renacentistas, es algo que deseamos, está en nuestra cuestión de, ay, cómo me gustaría poder hacerlo, y qué padre que sí llegan a hacerlo, pero a lo mejor no es el dibujo que se necesita el día de hoy para resolver problemas de comunicación gráfica, ¿no? Por un placer, a lo mejor sí, pero como estamos en diseño, todavía tiene un pequeño sesgo, vamos a llamarlo de esa manera, pero también este sesgo es una gran posibilidad para poder dibujar casi como tú quieras, ¿no? Entonces, los invito a ir a su memoria, a olvidar lo que no necesitan para estar listos a un nuevo aprendizaje de reaprender por medio del juego, la curiosidad y la sorpresa.
que son 3 estrategias que he traído a partir de esta reflexión docente, recuperando algunas experiencias de los estudiantes cuando ellos me platican cómo sienten la clase y qué se llevan dentro de la clase. Así que es importante considerar el aprendizaje experiencial, reflexionar el propio aprendizaje, repensar lo anterior para que puedan tener un acto reflexivo de su experiencia misma con el dibujo, con los medios, los materiales y la finalidad o el fin del dibujo, por medio de los laboratorios, talleres y cursos que se han impartido. En este caso, pues ya llegando un poco al final de la participación, pues veo que es necesario que las actividades, independientemente de que sean de dibujo o de cualquier otra asignatura, así como nos ha contado Karen, Sergio y Mitzi, pues es importante pensar en que haya cierto dinamismo y que nuestra clase sea atractiva, pero no por esto que se convierta en algo que no se tome en serio, ¿no? También poder relacionar las experiencias gratificantes como las experiencias negativas para poder trascenderlas en el tiempo, donde las horas clase pues parezcan ser como una fluidez encantadora, donde no se perciba que ha pasado el tiempo, ¿no? Este es un reto totalmente grandísimo para nosotros, y más cuando tenemos 5 horas de clase, donde dices, híjole, ¿cómo van a estar ahí, no? Pero pues se ha podido, y en pandemia se pudo mucho, con 5 horas de clase para dibujar desde la distancia, una experiencia maravillosa que ya platiqué en otro momento. Y pues bueno, evitar el cansancio, que no es posible, porque el cansancio es una condición natural del ser humano, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el cansancio? Desde una perspectiva positiva. Bien, y bueno, para terminar, pues dentro de esta experiencia de enseñanza-aprendizaje del dibujo, buscando efectivamente que tengan una experiencia vivencial, algo que les permita contar cuando sean grandes, o cuando ya estén fuera del campo académico, los estudiantes han logrado abstraer la clase en 3 conceptos que me parecen un poco primero risorios y después encantadores, y después me quedo nuevamente pensando en cómo es la clase de dibujo que imparto. Primero, la han llamado uvertida, teniendo mi nombre como referencia, ¿no? Uvertida porque les parece divertida, porque los hago cantar, jugar y ser como niños. Pero en este sentido, jugar implica tener responsabilidades, ¿no? Ganar, perder, porque los niños en el juego se les va la vida. Un sobrino me dice, tía, ya me voy porque tengo que ir a jugar con mis colores. Era lo más importante que él tenía que hacer, lo cual me parece súper encantador. Uvertidas en ese sentido, ubertistas, porque los lleva a tener varios momentos donde experimentan sus medios y sus materiales, donde ensuciarse pareciera ser la parte más interesante, y les digo, no, aquí es jugar con ello, pero nunca ensuciarse para salir completamente íntegros. Y después, ubertianas, ¿no? Donde el término ubertiano lo llevan a decir, bueno, maestra, pues yo no sé dibujar, sé que nunca voy a dibujar bien, pero he aprendido esto del dibujo. Y han llegado a teorizar el dibujo, a hablar del dibujo desde la teoría, de una manera fantástica, donde podríamos hacerle algunos postulados sobre el dibujo dentro de nuestras clases, ¿no? Bueno, esta experiencia vivencial se las quise compartir porque me parece que hay mucho todavía que trabajar en torno a ello, por la importancia que tiene esto que mencionó y que me hizo un poco de ruido, que hizo Sergio en un principio, como el estudiante ya no tiene ganas, ¿no? No, es que ni siquiera tendríamos que dar oportunidad de que eso aparezca, ni siquiera mencionárselos dentro de la clase, ni siquiera preguntarle si tiene ganas o no, o sea, entrar de lleno con ellos. Y pues bueno, esto significa que tenemos mucho trabajo como docentes, ¿no? Si queremos que nuestra vida sea la docencia, en el buen sentido, que no nos acabe tampoco, porque los docentes tenemos vida, tenemos una historia, somos personas que al mismo tiempo producimos, dibujamos, diseñamos, escribimos, tenemos novios, amantes, perros y gatos. Entonces, que no se nos vaya nuestra vida también en esta preocupación que es equitativa, estudiantes, docentes, administrativos, instituciones, políticas públicas y toda esta cuestión, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberta. Luego retomaremos unas cosillas ahí también, seguramente. Bueno, Ignacio, seguimos contigo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto. Nada, antes que nada, decirles que es súper estimulante lo que estamos escuchando. La verdad que tengo un montón de anotaciones, me parece súper lindo lo que acabas de contar, Huberta, y las exposiciones anteriores.
Y en ese sentido, agradecer a la Universidad de Palermo por mantener viva la llama de este encuentro año a año que tanto bien nos hace. Mi nombre es Ignacio Riboldi, soy profesor adjunto de taller de diseño 4 en la licenciatura en diseño de la comunicación visual de la FADU UNL. Formo parte del proyecto de investigación CAID que dirige la doctora Isabel Molinas, que anda por ahí, y soy estudiante de maestría en comunicación digital audiovisual. Lo que preparé para hoy tiene que ver con una discusión histórica respecto de cómo se relacionan tecnología y sociedad. Esta discusión tiene como dos grandes polos históricos, uno llevado adelante por McLuhan y el otro por Raymond Williams. El primero es tal vez una visión más apocalíptica de cómo la tecnología se inserta en las sociedades. McLuhan dice que el medio es el mensaje, que la propia presencia de lo tecnológico determina, condiciona y genera prácticas sociales. En contrapunto a esa visión determinista, de hecho, McLuhan habla de determinismos, Raymond Williams habla de que las tecnologías se definen a partir de los usos que las sociedades hacemos de ellas. Y que éstas de ninguna manera pueden definir sus propios usos, o sea, ninguna tecnología prefigura su funcionamiento. Bueno, la charla tiene que ver con esta segunda interpretación que lee a lo tecnológico como un soporte habilitante. ¿Y por qué decimos que los usos definen a las tecnologías? Porque pongamos el caso de las redes sociales, cuando pensamos en plataformas similares, Facebook e Instagram, bueno, hoy ambas parte del grupo Meta, Zuckerberg y compañía, los que habitamos las redes no somos los mismos usuarios. En Facebook estamos los cuarentones, los que hemos crecido, por no decir envejecido con la red, y en Instagram están los que huyen de nosotros, los que huyen de los profesores, los padres, la mirada del adulto. Y este habitar, por un lado de jóvenes y por el otro lado de adultos, no viene preseteado por la tecnología, sino que deviene de lo que los que las habitamos hacemos con ellas. Ahora bien, es interesante al momento de aceptar que son las sociedades las que determinan el funcionamiento y el lugar de las tecnologías, que esos usos desembocan en costumbres, en rituales, en cuestiones que superviven a la tecnología. Pensemos en el cine, o que sobreviven a la tecnología, quise decir. Pensemos en el cine, por ejemplo. El cine no es un problema técnico que tiene que ver con el Dolby Surround, con la pantalla de no sé cuántos metros y con el aire acondicionado a punto. Tiene que ver con un ritual al fogón de la pantalla, en torno del cual nos convocamos un montón de desconocidos en una sala oscura, sentados en butacas individuales, durante 2 horas y en el mejor de los casos acompañados de una bolsa de pochoclo o el compañero o compañera que fue con nosotros. Ese ritual es el que define la experiencia cine. La película la podemos ver también en nuestras casas, en los televisores, pero vamos a detenernos para ir al baño, vamos a cocinar, vamos a abrir la puerta. O sea que esa ceremonia que el cine propone en tanto medio le es propia y está más allá de la cosa técnica. Entonces, esta incorporación de lo tecnológico a través de comportamientos y rituales habla de una domesticación de la tecnología. Domesticación, dicen Silverstone, Hirschi y Morley. Esta naturalización de lo tecnológico en nuestra cotidianeidad no se puede desnaturalizar, entiendo yo, de un día para el otro, dado que, como decíamos, quitando el medio, persiste la costumbre. Entonces, en contrapunto a lo que propone McLuhan en un principio,
la técnica no define, entiendo yo, al mensaje, sino los usos que hacemos nosotros de esa cuestión. ¿A qué va este preámbulo? A que en 2020 a todos nos tomó por asalto una pandemia que se transformó en emergencia y nos obligó a todos a trasladar las clases a los ambientes virtuales. Y en ese marco teníamos dos opciones. O trasladábamos las prácticas presenciales a la virtualidad, hacíamos una suerte de traducción, o rediseñábamos los ejercicios corriendo, bueno, el riesgo de equivocarnos en principio. Y de algún modo nuestra cátedra y muchos docentes de la facultad nos adentramos a esta posibilidad de error, entendiendo que en el error existe el cambio, existe el aprovechamiento, si se quiere, legítimo del medio. Les comparto pantalla. ¿Se ve eso que está ahí? Entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2, en el fin de semana les pedíamos a los chicos que se construyan unas Google Cardboard, estas que las puedes hacer con unos planitos, una caja de zapatos y dos lupitas, y bueno, y un pulsador, le damos los planitos para que hagan esto, que si bien existen, los tuvimos que reacomodar porque la distancia focal de las lentillas de las originales no son las mismas que las de nuestras lupitas de librería. Y los chicos cuando llegaban al entorno virtual se encontraban con esto. Tenían que escanear con sus dispositivos móviles este QR, irse a este sitio que está ahí arriba, a ese enlace, meter el celular dentro de las Cardboard y encontrarse con las consignas del trabajo práctico que tenían que realizar. El trabajo práctico se llama Mi casa es tu casa. Bueno, y en realidad esto es una capsulita dentro de un proyecto más grande de transmedia y diseño de experiencia. Y a medida que recorrías el ambiente te encontrabas con las consignas, con la modalidad de grupos, y cliqueando abrías, bueno, cronogramas, veíamos ejemplos y demás. Los resultados que obtuvimos estimulando a los alumnos con estas herramientas fueron sorprendentes. O sea, los diseñadores que históricamente estaban abocados a papel se animaron a programar. Se combinó lo audiovisual con cuestiones de interfase. Se animaron a la construcción y puesta en funcionamiento de aplicaciones. Apareció el modelado 3D, la realidad virtual. Dejo de compartir. Y entonces decíamos, si los medios definen los usos y estos devienen en costumbres, ¿qué pasa con lo que aprendimos luego de que hemos vuelto en 2022 a las aulas? Mi sensación en la presencialidad que estoy comenzando bueno, que arrancó hace 6 meses que nos sacamos el barbijo y qué sé yo, es que las aulas se sienten en algún punto incompletas. Por esto que decíamos, el medio nos devolvió una costumbre que es muy difícil de replicar en el ámbito del aula. Entonces, el pensamiento que quiero dejar, con el que quiero cerrar, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, una sospecha, y es que las pantallas son intrínsecas al diseño de experiencia, tanto por su potencia en términos de posibilidades narrativas y de interfase, y porque son como el aire para las nuevas generaciones. Cuando tuvieron que diseñar en pandemia a través del medio virtual, la cosa explotó de una manera diferente. Y por el otro lado, invitarlos e invitarme a pensar en una hibridación potente y válida de cara a la combinación de ambientes físicos y virtuales. O sea, sería muy triste que habiendo aprendido tanto durante estos 2 años acerca de la virtualidad, lo virtual vuelva a ser el repositorio, el Google Drive que era con antelación, siendo que en pandemia se constituyó en un caldo de cultivo para prácticas bueno, reveladoras. Bueno, es eso lo que quería comentarles.
Bueno, Ignacio, muchas gracias. Sí, muy acertada tu reflexión a eso. Después lo retomamos, ¿vale? Gracias. Buenísimo. Seguimos con Diana Rodríguez, Florencia. Sí, Florencia. Hola, ¿cómo andan? Hola, Enrique, ¿cómo va? Bien. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre una experiencia también realizada dentro de la cátedra de Diana Rodríguez Barros, que es la titular, y después va a estar, en particular en esta charla vamos a estar con Florencia, que es becaria de posgrado y también docente de la cátedra, y Pablo Bellizoni, que también es, de la misma forma que yo, somos los JTP del taller. ¿Sí? La idea del trabajo es contar una experiencia que empezamos a realizar el año pasado, en la última fase de la pandemia, y esta experiencia está enmarcada dentro de lo que la titular planteaba dentro del concepto del Nomad como idea de empezar a incorporar al estudiante dentro de, en alguna parte del proceso de formación, en su pasaje dentro del taller, que pueda definir hacia qué espacio se quiere especializar, cómo empieza a construir su conocimiento. La experiencia es un taller, dentro del taller de informática, es un taller que tiene 2 años, que agarra el segundo y el tercer año en la carrera, y esta experiencia la dejamos hacia el final del segundo año, o sea, son chicos de tercer año de la carrera de diseño industrial, y para esta experiencia dejamos aproximadamente unos 3 meses para llevarlo adelante. El concepto del trabajo o de la experiencia se enmarca en esta idea de que la tecnología se incorporó y se naturalizó en las rutinas de forma concluyente en las últimas décadas, obviamente, y a su vez esto resultó como un catalizador de la irrupción de un complejo entorno sociotécnico caracterizado como una cultura postdigital y determinado por una virtualidad, ubicuidad y conectividad y experiencias originales analógico-digitales, ¿sí? También los aspectos particulares de este entorno, del entorno postdigital, resaltan la capacidad de generar y recrear habilidades y competencias personales y profesionales desde la originalidad de ecosistemas cognitivos y del aprendizaje. Asimismo, protagonista esto de la presencia de trabajos del conocimiento del Nomad, ¿no? Con esta idea del Nomad como formador y como una persona que de alguna manera reconfigura y recontextualiza los espacios en los que se mueve, ¿no? En esta dirección se presenta una experiencia exploratoria de aprendizaje a manera de experiencia piloto realizada en el taller de informática 1 y 2, en este caso particularmente en el parte 2 de la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se abordó desde la perspectiva de cursos personalizados y simultáneos, donde interesó indagar en su ideación, puesta en valor y evaluación en perspectiva de replicación, ¿sí? A años posteriores. El objetivo general fue reconocer e intervenir en procesos proyectuales orientados al autoaprendizaje de conceptos y generación de metodologías vinculadas a la apropiación de la computación gráfica aplicada a la orientación de la carrera, ¿sí? A cada una de sus orientaciones, en este caso. Se contextualizó según concepción próxima en base al aprendizaje invertido y se formalizó en modalidad didáctica de taller virtual desde la perspectiva metodológica del pensamiento de diseño. Se consideran resultados positivos de la experiencia tanto en planteos y resolución del problema como proyectos, asimismo en el desarrollo de consecuencias, competencias híbridas en el grupo docente y estudiantes. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una recopilación y contarles un poco cómo fue la experiencia dentro del taller. Eso lo va a hacer Pablo y Flor. Lo que es importante destacar de esto es que la mirada de esa experiencia, en particular para poner acá a discusión, se basó en esta idea de tanto lo que planteó Peter Druckers como John Maverick con el tema del manejo de este concepto de los trabajadores en ese momento, de los trabajadores nómadas, ¿no? Que de alguna manera van construyendo conocimiento e innovación y van generando esta vinculación, ese mismo concepto basado en el concepto del estudiante, que es el que de alguna manera genera esta organización propia desde cómo se quiere vincular con el conocimiento, ¿sí? A partir de ahí tener una doble significación, tanto para el estudiante como para el docente, y empezar a ver de qué manera eso impactó en la capacidad de atención, en la capacidad de participación, en el interés del estudiantado, y al mismo tiempo cómo eso impactó en las relaciones docentes
y estudiantes. Obviamente hay que enmarcarlo y contextualizar lo que fue el último año de pandemia. Ya estábamos empezando a volver a las aulas, pero todavía veníamos con 2 años de virtualidad. Lo que agarramos, o sea, fue una experiencia súper interesante, ahora vamos a hablar en particular, pero ver cómo aumentó de alguna manera significativa la atención y las ganas de los estudiantes después de 2 años que venían muy agotados y con pocas ganas de seguir vinculándose a través de las pantallas. Así que bueno, ahora le doy pie a Pablo para que cuente un poquito más, en especial la experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por este ratito. Creo que la verdad que también agradecer, como dijeron varios, porque siempre este cruce es fundamental. Por ahí aportar, yo calculo que se escucha bien, si no, cualquier cosa me avisan. También aportar algo más que siempre intentamos desde la carrera de diseño industrial, que son 2 cuestiones fundamentales para nosotros. La primera es que en todos estos seminarios invitamos a profesionales del rubro que puedan dar su visión, y la primera charla un poco informativa, pero más que nada motivadora, de poder explicar exactamente por qué nosotros estamos viendo la necesidad de dar este tipo de seminarios y de especializaciones. Obviamente son seminarios muy cortitos y es una especialización muy chiquitita, como decimos nosotros siempre, es abrir una inquietud en los chicos como para que ellos después puedan seguir en caso que quieran. Entonces, esto de los profesionales para nosotros es muy importante. Y la otra cuestión también que siempre nos interesa marcar es esta relación, como decía Enrique, de que ellos puedan no solamente ver lo que es, sino la diferenciación que hay hoy en el diseño industrial, ¿sí? Que hoy el diseño industrial, si nos vamos a la década de la Bauhaus para adelante, sabemos que siempre ha estado relacionado a la industria o a la fabricación en serie, y hoy en día eso, digamos, si bien se traspola mucho a lo que tiene que ver con lo digital, se apoya mucho en lo que es la digitalización y la fabricación digital. Escuchaba algunas charlas sobre los dibujos, escuchaba la charla de recién, enseguida que hablamos también de esas discusiones históricas sobre lo digital y lo analógico, qué es mejor y peor. Y nosotros con este tipo de seminarios intentamos demostrar, no a colegas ni nada, sino demostrarnos también a nosotros mismos que la digitalización en el diseño industrial lleva también a resultados que hoy muchísimos diseñadores están trabajando. Pongo el ejemplo clarísimo de UX, que es por ahí lo más cercano que tenemos. En ese contexto, quería explicar brevemente de qué fueron los seminarios, y después les dejo a Flor también que explique por ahí uno de los seminarios. Yo voy a explicar uno solo también, porque si no nos vemos de tiempo. Los seminarios se basaron en general en lo que hablamos sobre lo que nosotros entendemos de la fabricación digital. Tuvimos un seminario sobre Unreal, que era básicamente cómo, tomemos en contexto que fueron solo 6 encuentros, ¿sí? Cómo desarrollar un videojuego. Otro de los seminarios fue sobre cómo editar un video y cómo hacer una especie de campaña publicitaria sobre algún producto que ellos habían hecho. Tiene que ver también con esto de las redes, con cómo también hoy se lleva y se utiliza, obviamente, todo esto del diseño hacia las redes sociales. Otro de los seminarios tuvo que ver con un programa de modelado 3D. Nosotros en nuestra carrera particularmente tenemos lo que se denominan 3 orientaciones: diseño industrial para textil, para indumentaria y para productos. Y tomamos este CLO 3D para que se entienda por qué es importante la virtualización de un modelo de indumentaria en programas que hay muchísimos. Nosotros dimos uno en particular, pero esta importancia de que se entiendan las 3 dimensiones y cómo digitalizar algo antes de poder verlo materializado. Digamos que esos fueron, después hablamos sobre Grasshopper. Grasshopper es un programa paramétrico que también, digamos, utiliza un poco más la programación y no tanto el modelado 3D, de esculpir, como podrían ser otro tipo de modeladores, sino que es más una lógica de programación. Digamos, dentro de todos estos seminarios, yo quería detenerme un poquitito cuál fue el resultado, sobre todo de los alumnos hacia esos seminarios, tanto el de Grasshopper como el de Unreal. Voy a tomar particularmente el de Unreal porque, y después hicimos el de perdón, que se me había olvidado, el de UX UI,
que después, de última, si nos queda un tiempito, Colo, me gustaría que comentes también esa experiencia. Particularmente, yo voy a explicar el de Unreal, después lo dejaré a Flor y a Enrique para explicar los otros dos, pero el de Unreal lo que tomamos fue entender cómo un programa tan complejo como es el Unreal, es un programa entre comillas open source, con una comunidad abierta, gigante, con muchísimos tutoriales y blogs y aportes desde muchos diseñadores, cómo un programa tan complejo podía llevar a los alumnos en 6 encuentros a desarrollar un producto, y lo nombraban ahí un poco la motivación y esto de poder ver lo que realmente el resultado en jugar, entre comillas, con algo tan distinto como es hacer un videojuego. Y la verdad que hemos tenido resultados de todo tipo, ¿sí? Desde videojuegos en 2 dimensiones que lo han desarrollado casi a llegar hasta el final, con comentarios de los alumnos que hacía tiempo no se quedaban despiertos noches y noches porque les encantaba el proyecto y les había motivado muchísimo y realmente los había sacado de su zona de confort, porque estos seminarios no iban solamente destinados a una de las orientaciones, sino que cada uno iba eligiendo ese seminario en base a lo que tenía ganas de experimentar, y eran todos tan complejos. Y esa especie de videojuegos que tuvimos realmente tuvieron un éxito rotundo, porque en su mayoría de los 12 alumnos que fuimos dividiendo en toda la comisión, de los 12 hubo 6 o 7 videojuegos que realmente estaban como para subir a plataformas con Figma, con las aplicaciones de UX también ocurrió lo mismo, ahora van a comentar los chicos, y el programa en 3D también de indumentaria, y la verdad que fue una evolución impresionante, y nosotros nos llevamos como docentes también que salir de esa caja, ¿no? Salir de esa zona de confort, porque nosotros también obviamente tuvimos que dividirnos docentes en programas que nunca habíamos enseñado, en programas que no estábamos tan seguros de poder enseñarlos bien, y tuvimos que prepararnos bastante con anterioridad y apoyarnos en los profesionales que nos asistieron. De hecho, yo tuve que hacer un curso de Unreal casi 2 meses antes con la gente de Epic Games. Me parece que eso también es lo que nos mueve a nosotros, tanto docentes como alumnos, como para poder cambiar un poco la lógica y dejar de estar siempre enseñando lo mismo porque eso ha funcionado, ¿no? Entonces, los tiempos cambian, nosotros nos adaptamos. Informática industrial, que es nuestra materia, es una materia que está constantemente en cambios y creo que los tenemos que ver. Dejo la palabra a Flor o a Enrique, no sé si nos quedará mucho tiempo, pero para que expliquen también un poquito o cuenten la experiencia dentro del otro seminario que tomamos. Flor, no sé si estás por ahí. Estoy por acá. Dale, vale, gracias. Yo me muteo. Dale. Voy a comentar brevemente la experiencia que tuvimos en el seminario que estuvo a cargo de la docente Gabriela Ramírez y a cargo mío. Tuvimos de invitada experta a Mercedes O, que es diseñadora de indumentaria, y creo que eso fue clave porque ella pudo mostrar en la presentación inicial la potencialidad de este programa de simulación 3D de indumentos, que la verdad que no es una herramienta que dimos anteriormente, que no se daba en la carrera, y generó mucho impacto visual para los y las estudiantes de indumentaria, poder verificar a través del prototipado digital sus diseños, y poder hacer la transferencia, por ejemplo, con otras materias, como traían moldes que tenían desde tecnología, y poder verificar el calce, poder probar diferentes materialidades. Generó la verdad que mucho impacto y resultados súper positivos para los y las estudiantes de indumentaria, y también estuvo muy bueno la experiencia de poder hacer pequeñas animaciones para ver el diseño caminando como si fuera una pasarela, y sin la necesidad quizás de hacer el prototipado físico, que fue algo que nosotros tratamos desde la cátedra de que tengan la experiencia de prototipar, de hacer fabricación digital, y quizás se veía eso imposibilitado por la virtualidad, y tener esa experiencia del prototipado digital fue muy bueno para poder visualizar los diseños de los estudiantes. Así que básicamente, Enrique, no sé si quieres comentar UX. Bueno, No sé cómo estamos de tiempo, Alejo. no, ya se pasaron, pero... Perfecto. No, entonces, no, eso lo dejamos como... Perdón. Igual tenemos tiempo. Lo que quisiera es cerremos con el siguiente grupo de expositoras y después retomamos. Hay tiempo, ¿está bien? Pero seamos organizados con eso y después recuperamos. Genial. Vale, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Cecilia... Sí. Y Valeria, ¿verdad?
Sí, hola a todos, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto, sí, Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cecilia Ferroni, soy licenciada en Comunicación Social, profesora universitaria y de nivel medio, y con mis compañeras, la profesora Mariela Tadla y Valeria Ciceri, queríamos compartirles nuestra experiencia en este proyecto que llamamos Tejiendo Redes. Es una propuesta de innovación pedagógica, un proyecto integrador interinstitucional. Pero ante todo queríamos aclarar que esta propuesta se desarrolla en escuelas de educación técnico-profesional con estudiantes de sexto año, es decir, que pertenece al nivel medio de educación. En nuestro caso, formamos parte como docentes de la Escuela de Educación Técnico-Profesional número 625, Carlos Guido y Hispano, de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que tiene terminalidad en diseño y comunicación multimedial. Esta terminalidad en nuestra provincia es relativamente nueva. En Rosario hay solo 2 escuelas que tienen esta tecnicatura y en la provincia son 5 instituciones que ofrecen esta oferta académica. Esto, a diferencia de otras tecnicaturas tradicionales, a nosotros nos permite generar estos nuevos espacios y propuestas de trabajo, pero al mismo tiempo nos implica una gran tarea de gestión y de organización, ya que nuestra identidad como escuela técnica en diseño y comunicación multimedial aún está en construcción. Nuestra propuesta justamente nace desde esa búsqueda, desde la necesidad de construir identidad, de tejer redes internas y externas, y sobre todo con la intención de complementar las funciones de los futuros técnicos. Es así como en 2019 arrancamos casi como una prueba piloto a trabajar en este proyecto que articula, por un lado, los diferentes espacios curriculares del sexto año de la terminalidad, con otra escuela técnica de la ciudad que tiene 2 terminalidades diferentes y sus espacios curriculares. Nos dimos cuenta que habíamos puesto en marcha un proyecto productivo, integrador, interinstitucional, y que al mismo tiempo estábamos generando una práctica profesional para los alumnos de ambas instituciones. En esta primera etapa trabajamos con la Escuela Técnica número 463, Gregoria Matorras de San Martín. Esta escuela tiene terminalidad en Administración y en Diseño Textil, y desde nuestra escuela articulamos 4 espacios curriculares: diseño digital, sistemas multimediales abiertos, producción y realización comunicacional y prácticas profesionalizantes. En un primer momento surgieron un montón de desafíos. Este primer encuentro, ¿no?, con el otro, con otras visiones, con otras propuestas, con otras modalidades de trabajo. La organización de esos encuentros, que en 2019 fueron todos presenciales, pero creemos que estos desafíos siempre fueron sumando a nuestra propuesta, que en tanto proyecto, siempre la planteamos como proyecto en constante construcción, tiene esa posibilidad de ir reinventándose en función de los distintos contextos y situaciones que vayan surgiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mariela Tadla, voy a continuar un poco con la presentación. Voy a compartir, esto fue lo que se hizo en 2019, fue la presentación final. Bueno, al año siguiente, que fue la pandemia, el trabajo se hizo todo presencial en encuentros entre ambas escuelas, y bueno, estos son los resultados finales. Bueno, en el 2020, como todos sabemos, la pandemia nos obligó también a utilizar otro tipo de herramientas. Algunas conocíamos, otras tuvimos que ponernos a ver y a revisar, un poco también para darle a conocer a los alumnos lo que era esto de producir, y bueno, entender un poco la tarea del técnico en comunicación multimedial. Nos unimos en varias materias en un mismo proyecto, y bueno, permitimos también establecer así como grupos de trabajo donde, bueno, suplimos un poco las problemáticas y las deficiencias que tienen, bueno, que íbamos teniendo todo en el tema tecnológico. Por ejemplo, bueno, había alumnos que no tenían herramientas, entonces para conectarse, la falta, bueno, de conexiones estables, pero bueno, entre todas estas problemáticas logramos desarrollar este proyecto. El trabajo consistía en, bueno, una escuela tenía alumnos
que tenían un proyecto de empresa, que era la otra escuela. Había algunas, nosotros éramos los estudios de diseño. Armamos como si fuese grupos, y cada uno tenía diferentes clientes. Bueno, este trabajo también nos permitió que se resolviera el tema de las prácticas, porque si no los alumnos durante la pandemia que van a hacer prácticas a establecimientos no las iban a poder cumplir. Entonces, bueno, acá armamos este grupo. Bueno, esto que está apareciendo acá es el trabajo un poco final de tres empresas de diseño, y el resultado de las empresas. Lo que, bueno, también es para destacar que, bueno, estos alumnos rondan entre los 17 y los 19 años, o sea que tienen una edad bastante chica, y si bien vienen durante la carrera trabajando con conocimientos de diseño, lograron hacer bueno, tareas que se hacen en cualquier empresa de diseño. A su vez, bueno, tuvimos charlas con especialistas, lográbamos encontrar a alguien que online nos diera una charla. Un año, bueno, fue de una empresa de publicidad. Después, el segundo año, conocimos, bueno, yo un conocido que trabaja en Adidas haciendo diseño de productos. Entonces nos dio una charla bastante importante también, como desde dónde se parte para hacer un diseño. Bueno, y a su vez, bueno, entre las actividades, bueno, generar lo que era una marca, un brief bien nutrido, lluvia de ideas también para encontrar los nombres de las empresas, que a veces también el cliente generaba algo y a veces tratábamos de llevarlo para un poco para el lado de algo que sea bien interesante en lo que respecta al concepto de su producto. Bueno, luego se plantearon plan de marketing y el plan comunicacional. Se propuso, bueno, todo lo que era el material gráfico y el material, bueno, packaging de algunos productos que necesitaban packaging. También, bueno, teniendo en cuenta en esto lo ecológico, el reciclado. Se armaron los diseños de los sitios web, todas las redes sociales. Y bueno, y material audiovisual, también se hicieron spots publicitarios para cada uno de las empresas. También, bueno, esto de trabajar con un cliente les permitía conocer, aprender, escuchar las necesidades del otro, y bueno, poder brindar mejores soluciones. Bueno, ahora en esta parte le doy la palabra a Valeria, que es nuestra otra compañera. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, yo les quiero contar un poco cómo dividimos el proyecto en 3 etapas para poder organizar el trabajo. En una primera etapa... Perdón, sí. Mariela, ¿querés dejar de compartir? Sí, queda una más, que es la del 2021 y ya... No, más que nada por... Sí. Perdón. Bien. Entonces, bueno, la primera etapa de este proyecto consiste, por nuestro lado, en conformar los grupos que se van a constituir como empresas relacionadas con el diseño multimedial, ¿sí? Agencias de publicidad, productoras multimediales, pero paralelamente la otra escuela, 463, está constituyendo a sus alumnos en equipos que conforman empresas de acuerdo a su terminalidad. Algunas empresas textiles, bancos, mutuales. Los equipos formados por la otra escuela pasan a ser los clientes de las productoras multimediales, que son los grupos a cargo de nosotras, ¿no? En este caso de las profesoras de taller, las profesoras de producción y realización comunicacional y prácticas profesionalizantes, que son los espacios principales que llevan adelante el proyecto. En esta etapa no solamente conformamos los grupos, sino también buscamos que el grupo seleccione un nombre, elija su identidad de marca, ¿sí? Los vamos de alguna manera guiando en este proceso, brindándole las herramientas. Muchos ya tienen conocimientos de los talleres que cursan a lo largo de la carrera, pero bueno, por ejemplo, en 2020 y 2021 tuvimos un desafío mayor
porque no habían contado con estos espacios de taller de manera presencial, y bueno, pudimos hacerlo de manera virtual en algunos casos, y en otros pudimos buscar herramientas o aplicaciones que pudieran un poco reemplazar a los programas de diseño que sí damos de manera presencial en la escuela. Una segunda etapa consiste en vincular nuestras empresas de diseño con las empresas de la otra escuela. Si en esta etapa los acercamos para que ellos puedan nutrirse de la información de sus clientes, y estos puedan decirles qué es lo que pretenden o buscan, o cuáles de los servicios van a necesitar, que abarcan desde diseñar su isologotipo hasta hacer toda la papelería de la empresa, ¿sí? Incluyendo packaging si lo necesitan. El tercero de los momentos es la puesta en común o presentación de las propuestas. Las empresas de diseño presentan a sus clientes las propuestas, pero quería destacar que si bien estos son los tres grandes momentos, cada uno de esos momentos está mediado por la intervención de cada docente, que tiene reuniones o videoconferencias en la virtualidad con todos los alumnos o estudiantes del sexto año, para poder resolver dudas sobre qué hay que hacer generales, o después encuentros en particular con cada uno de los grupos para poder ayudarlos a avanzar con aquella parte del trabajo en la que estuvieran estancados, ya sea porque no recibían correcta información de sus clientes o no podían tener un intercambio fluido con ellos, o también porque no encontraban la manera de resolver determinados requerimientos de los mismos. Ese acompañamiento de manera virtual lo vimos enriquecido porque podíamos coincidir a través de las videoconferencias, y con la circunstancia del aislamiento posibilitó que tuviéramos más espacios virtuales de vincularnos, coincidir en horarios para poder hacerlo. De manera presencial, lo que más nos cuesta es poder coincidir en horarios, ¿sí? Sabemos que el sistema educativo tiene organizadas las materias en cierto horario, que tal vez, por ejemplo, Mariela, que es mi compañera, está los miércoles en la escuela y yo el jueves. Entonces, para reunirnos, depende exclusivamente de nosotras que dispongamos horario extraescolar para coincidir. En la pandemia, este tipo de reuniones resultó muy productiva a la hora de planificar cómo seguíamos en la siguiente etapa, quiénes convocábamos y a quiénes no, cuál de los grupos veíamos que iba más avanzado, entonces podía esperarnos un poco más, y cuál iba un poco más lento y necesitaba más de nuestra intervención, o de nuestro apoyo, o de que pudiéramos darle alguna clase especial. Y me parece importante para destacar esto, que el proyecto es potencial de trabajar no solo en nivel medio, en nivel superior, o en cualquier otro proceso de enseñanza-aprendizaje que se quiera tomar, no exclusivamente el diseño, aunque a nosotros nos resultó, para trabajar la pandemia y para que ellos puedan tener esta práctica profesionalizante que sea significativa y relacionada con el título que ellos reciben al graduarse, que es técnico en diseño y comunicación multimedial. Entonces, gracias a todos. Mari, no sé si quiere agregar algo. No, creo que bueno, creo que está bastante bien expuesta. Lo que sí, bueno, ahora en la presencialidad lo que notamos es que, bueno, que hay mayores dificultades esto para poder llegar a ese momento, porque bueno, las correcciones sobre todo se compartían entre todos los alumnos colaboraban en los proyectos de sus otros compañeros. Eso también fue un momento muy fructífero que ahora se dificulta, porque parece como que cada uno esté estancado en su rinconcito, haciendo su tarea, y no hay modo de conectarnos. Eso fue una cosa, la verdad, que positiva. Y bueno, para nosotros llevar adelante el proyecto, la verdad que fue un desafío, pero bueno, logramos unos resultados muy interesantes, y bueno, eso era lo que queríamos compartir. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que las ponencias en general excelentes y muy fructíferas como para ir tomando datos y cosas como para ir haciendo. Total. Bueno, bien, gracias. Gracias a todas y a todos. La verdad que es muy enriquecedor. Gracias, Ignacio. Hay que compartir, les mandé
a todos ahí en el chat, si tienen a bien y ganas de compartir la bibliografía o los autores que han trabajado en sus ponencias, eso nos parece enriquecedor y democrático, así que está bueno para seguir conversando con esos autores, dialogando, ¿sí? Bueno, sin duda creo que hay algo que queda claro, es que no se puede volver a lo que era antes de la pandemia. Sin duda que lo híbrido, primero partiendo de la base que lo híbrido ya existía, o sea, no existiría para muchos de nosotros en el espacio áulico como tal, aunque todas ya usábamos recursos relacionados con la virtualidad o con lo digital, etcétera, ¿no? De algún modo u otro. Desde un simple drive con bibliografía o compartir las presentaciones teóricas por mail o por algún medio. Los medios de comunicación, por mail, por WhatsApp, grupo de WhatsApp u otras cosas. Digo, sin duda que esto aceleró algo que nos da la certeza de que el espacio áulico solamente no alcanza. Y el tiempo en ese espacio nunca alcanzó. Aunque también la duda de, bueno, como comentaba Huerta, 5 horas de clase, como nosotros tenemos en FADU 4 horas de clase, es una monstruosidad, por más que uno use todos los elementos y toda la creatividad y tenga la energía puesta y la libido puesta en ese momento, que reconozco que yo es algo que hago, pero y aunque uno forme parte de un equipo, ¿no? Que no es uno solo, no siempre y todo, es imposible, o sea, y ni hablar virtualmente, creo que eso queda claro, no nadie quiere estar ya ni 2 horas delante, salvo para una película, como también decía Ignacio, ¿no? Bueno, yo soy bastante cinéfilo, así que hasta en pandemia, cuando empezaron a abrir, pude ir el año pasado al Bafisi, por ejemplo, pero a espacios abiertos. Pero digo, creo que esta idea de lo híbrido llegó para quedarse, y bueno, tendremos que profundizar y con el apoyo de nuestras instituciones en ver de qué manera lo hacemos efectivo para que no se pierdan los increíbles ejercicios que ustedes han expuesto hoy, Ignacio, recién el grupo de ustedes, chicas, el de Mar del Plata, que ahora les voy a dar también la palabra, sino en general, digo, esta idea de, bueno, cómo nos la ingeniamos para que esto siga funcionando de manera híbrida. Eso desde ya. Después también, tomando un poquito lo que dijo Ignacio, lo que era Enrique, o el grupo de Mar del Plata. Bueno, nada, esta idea del paso de lo analógico al digital, sobre todo en las materias que son proyectuales y materiales, ¿no? Que en realidad, para mí el mayor conflicto no es el paso de lo analógico a lo digital, sino de lo material a lo inmaterial. Me parece que esa es una conversación que todavía no sé si está tan trabajada en general, no he dado con muchos colegas o autores que estén hablando mucho en ese sentido. Sin embargo, me acuerdo que un colega diseñador industrial, Joaquín Laborda, de la UP y de la UBA, hace ya más de 10 años trabajaba diseñando joyería para un país de los Emiratos Árabes, y nunca vio en su vida una joya físicamente. Estoy hablando hace más de 10 años. ¿Sí? Y se vendían bien, y eran piezas, ¿no? Únicas y en materiales suntuosos, y yo he llegado a ver esos proyectos en formato digital, insisto, hace más de 10 años. Con lo cual, toda esa concepción bueno, este concepto que me entero hoy del Nomad, estuve ahí chusmeando un poquito para entender un poquito más de qué era claro, no lo tenía con ese nombre, pero bueno, ahí estaba. No es nada nuevo tampoco, y de hecho muchos de los conceptos que hemos trabajado hoy y han expuesto de novedosos, exacto, ahí está, como dijo Ignacio, es lo que hay, y lo seguimos masticando, y seguimos dialogando con viejos nuevos autores, nos seguimos discutiendo esos viejos autores que son referentes, pero también encontramos nuevos, y en ese sentido, justo hoy a la mañana, con un librito que compré ayer o anteayer, que es una autora de acá, Vircano, ahora les voy a pasar también por el chat, mientras le doy la palabra a ustedes,
que se llama Nadie viene sin un mundo, y me parece que es apropiado, es una compilación de autores que tratan desde diferentes perspectivas la actualidad de la diversidad, ¿no? Básicamente. Pero justo hoy leí un articulito de un colega que se llama Yo Marica Docente, se llama José Ignacio Caserra, y apunté una cosa que dije, bueno, esto seguramente viene bien siempre como para todos, que es esta idea de reabrir la pregunta ética sobre las propias prácticas docentes, ¿no? Y eso es también reabrir o ampliar hacia otros universos, hacia otras lecturas, hacia otras diversidades de autores, que no solamente son siempre los clásicos que conocemos y que obviamente que nos encanta. Digo, yo sigo leyendo Nietzsche, entre otros autores, pero bueno, también hay mucha gente nueva que está ahí proponiendo cosas desde otros lugares. Bueno, nada, esto pensando en la creatividad, que también les voy a compartir ahora en el chat un libro que no sé si conocen, que no es nada nuevo, debe tener como 15 años o más, supongo, que el autor, que se llama, ahí me lo compartió la madre de mi hijo, el libro se llama Why Are You Creative? ¿Por qué sos creativo? No sé si alguien lo conoce, de Herman Baske. Ahora se los voy a compartir. Me parece un intento bastante disruptivo de pensar la creatividad, en el sentido de que el autor lo único que hizo fue acercarse a diferentes figuras de diferentes ámbitos, ¿sí? Del pensamiento, del arte, de las artes en general, y les preguntaba, ¿por qué sos creativo? Esa única pregunta, ¿no? O sea, no proponía ningún dispositivo, ni ofrecía nada más que una pregunta, con todo lo que sabemos nosotros como docentes, investigadores y lectores, lo que es una pregunta, ¿no? Lo que abre una pregunta, el universo que abre una pregunta en general, ¿sí? Y bueno, y cada persona interpelada, obviamente respondía de la manera que quería y podía, y siempre me acuerdo el gesto más lindo de todo eso que vi, el gesto que hizo David Bowie, que seguramente todos y todas conozcan, que fue agujerear una hoja directamente, atravesar una hoja en blanco, ¿sí? Si bien es un gesto que hizo un artista, Lucio Fontana, un artista argentino hace 50, 60 años. Rosarino. Rosarino, gracias por la aclaración, total, bien ahí. Excelente. Tenga bien la aclaración, y que bueno, que es un gesto que realmente dice mucho más que tantas cosas, digo, ¿no? El gesto, ¿no? El gesto, la pregunta y el gesto, me parece que son como dispositivos que hay que retomar. Y después, bueno, algo que por ahí no lo escuché tanto acá, pero sí en la sesión que coordiné en estas semanas también. Bueno, nada, que sí lo mencionó mucho Huerta, y claramente se ve cómo sus estudiantes le han hecho una devolución respecto a esa, con esas 3 denominaciones que han combinado con su nombre, ¿no? Esta idea de bueno, ¿no? La empatía con el otro, el observar al prójimo, a ese estudiante que está en formación, pero que tiene tanto para darnos a nosotros como nosotros a ellos. Digo, ese de vuelta ya no lo podemos obviar, ¿no? Así que bueno, dejo eso ahí tirado, un par de cosas, si quieren retomar algo de esto, y si no, pueden quizás exponer los de Mar del Plata, el equipo de Mar del Plata, que te había quedado eso. Sí, por ahí, a ver, lo nuestro simplemente era cerrar, que por ahí la experiencia había tenido como la mirada de tratar de salir de algo que pasa, por lo menos en nuestra unidad académica, esta idea del estudiante que va recorriendo, parece una cinta transportadora, una mirada taylorista, ¿no? Va recorriendo y va parando en cada área, donde cada docente le tira una cantidad de información, pasa a la siguiente, así distribuido en el año, que si bien, a ver, hay un departamento de la carrera que mira, pero parece que al final mirara y diseñara esta cinta transportadora, pero
no deja de que cada cátedra sea un espacio individual, aunque intenta comunicarse con los costados, todos sabemos lo difícil que es las relaciones intercátedras, porque, bueno, por la misma lógica de la cátedra, y a veces pasa eso, es un estudiante que va pasando por un recorrido y le vamos metiendo información. Y este intento fue de alguna manera, si bien tenemos que cumplir con la cantidad de contenidos que tenemos en la materia, tratar de frenar, preguntarle al estudiante, a ver, darle opciones al estudiante para que participe en la decisión, en la toma de decisión, y participar desde ese lado. O sea, era un poco, fue un poco la experiencia, y ver cómo esa idea de participación, de darle participación en la construcción de los contenidos, aunque sea una parte de la materia, generó un feedback súper interesante con el estudiante. En principio, o sea, lo más importante es desde el entusiasmo de ellos para participar, y para que vieran, aunque esos estudiantes en particular no hayan tomado un curso en particular, se preguntaban entre ellos cómo había estado, si pedían información entre ellos, eso generó algo que por ahí se ve poco a veces en el curso. Y después lo que decías vos, Alejo, con el tema de conceptos antiguos, sí, Peter lo planteó en el 60, justamente esta idea y aparte de una mirada súper de organización, esta idea de salir del trabajador que está justamente en un área y solamente se dedica a hacer lo que hace en esa área, sino decir, che, a ver, aportá creativamente a todo el proceso, ¿sí? Era esa idea, y bueno, esa idea se fue transformando después de una cuestión solamente de trabajadores, una cuestión también de innovadores tecnológicos, y bueno, y ahí un poco lo encasillamos dentro de eso como para darle un marco conceptual. Era solamente eso. Sí, no, y además retomar esta idea, que bueno, yo la tengo muy presente porque todos los cuatrimestres lo imparto, ¿no? en Historia del Diseño, ¿no? Pero esta idea de que nuestras disciplinas, todas ellas, provienen de otras disciplinas variadas que confluyeron en estas estancas, ¿no? Industrial, gráfico, pero en realidad todos era, digamos, si pensamos en el Renacimiento y más atrás, digo, había esa diversidad, esa o multidisciplinas que estaban y que después se fueron especializando, ¿no? Pero hoy digo, salvo la arquitectura que tiene mucha mayor historia, o la ingeniería, pero nuestras disciplinas todas devienen de esa multidisciplinariedad, ¿no? Que yo siempre hago esta idea de este pensamiento del embudo, ¿no? De todas esas disciplinas, bueno, hablando en el diseño industrial, que es de disciplina más particular, cae en ese embudo, termina siendo la carrera o la profesión, el profesional, el especialista en diseño industrial. Pero hoy por hoy, con todo y por culpa, en el mal y buen sentido de la palabra, del design thinking, es como que eso se abrió de vuelta el embudo, y entonces todos somos diseñadores, que de hecho lo somos en realidad, porque esa es otra realidad, en realidad todos podemos diseñar algo. El tema, bueno, obviamente la especificidad teórica, y el know-how más específico que es un poco lo que ustedes estuvieron comentando en sus prácticas docentes, ¿no? Pero en definitiva, si todos partimos de la idea, o si partimos de la base que todos somos diseñadores, todos somos dibujantes, porque todos, había notado eso en el caso de Huerta, ¿no? Así como todos partimos de una boca teta, después el siguiente paso es una mano objeto, y una mano objeto que muchas veces es una mano dibujo, una mano lápiz, una mano que empieza a garabatear. Entonces, es casi nuestro primer acercamiento con un objeto, es un lápiz, un marcador, un pincel, ¿no? Y después agarrar los objetos y romperlos, y manosearlos, y todo eso es lo que, en realidad, la escolarización hasta nuestro nivel de posgrado inclusive, nos ha ido cerrando a esa primigenia intención de buscar, de entrar al mundo con las manos y con la pregunta, ¿no? Porque también preguntábamos todo, si se acuerdan un poco cuando éramos chicos y chicas. O sea, la pregunta era la orden del día, y el tocar y romper era la orden del día, porque es la forma de... Y bueno, Sergio. Gracias. No, sería más o menos para dar un poco de contexto. Nosotros no es que nos hayamos puesto luditas o tecnófobos a raíz de lo que estamos haciendo, pero en esta nueva realidad que estamos viendo, en la que ya existían simuladores de todo tipo, hemos llevado a lo visual lo sensorial. Los sabores, los olores, podemos mostrar gráficos de sabores, gráficos de olores, tips, ranking de las mejores comidas, etc.
Pero cuando la gente vuelve acá a la universidad, en lo físico, cuesta que conversen entre ellos, pero lo sensorial para ellos es lo novedoso, es la nueva novedad, aquello que estuvo mucho tiempo dormido. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, estos cócteles que te contaba, nos mandamos a supermercados chinos a traer un tarro, un paquete de cualquier cosa comestible, y con eso hacemos un cóctel. Nadie sabe lo que hay dentro, ¿ya? Hemos ampliado la gama de sabores desde los panchos y la hamburguesa, bastante más. Tenemos juicio crítico acerca de lo que nos gusta, no nos gusta. Hemos sometido a la persona al choque sensorial, que es lo que nos interesa hacer, eso que estaba medio adormentado, ¿ya? Y el espíritu de esta asignatura es justamente en el desarrollo de la personalidad creativa, es someterse a este tipo de choque, este tipo de experiencias multisensoriales e interpersonales. Muchas veces hacíamos clases y nos mandábamos a salas distintas, y cuando íbamos a salas nos damos cuenta que estaban todas las cámaras apagadas, ¿ya? O sea, todo este tipo de relacionarse nuevo, que se lo comió la simulación y que generó esta nueva realidad, que ya partía con Second Life hace 15, 20 años, ahora se están presentes, que ha costado que nuevamente las relaciones interpersonales vuelvan a florecer. Entonces, provocación que tenemos nosotros a través de lo sensorial y los placeres de lo hedónico nos han permitido recuperar un poco de terreno, no mucho, al menos hacerlo complementario, ¿no? Bueno, eso es lo que quería contarles. Está buenísimo, me anoté eso porque me encantó lo del choque sensorial, es algo que todos nos debemos cotidianamente, sin duda, ¿no? Porque también pensaba en eso, Sergio y Bielma, ¿no? En cuanto al hedonismo, ¿qué pasa con nuestro propio hedonismo como docentes, ¿no? De volver a ese placer, a ese deseo de dar clase y de estar ahí estimulándonos y estimulando al otro, ¿no? A los otros. No es menor tampoco, ¿no? Es algo que muchas veces nos debemos, y por eso la pregunta del autor que les leí recién, es esa autocrítica o bueno, reconocernos o volver a replantearnos cosas y bueno, ver cómo eso después se lo damos a nuestros estudiantes, ¿no? Me parece que está buenísimo, está muy bueno. Yo quería preguntarte a vos, Karen, en particular, ¿por qué en particular el foco lo habían hecho en los Juegos Olímpicos? Porque no escuché en tu discurso si lo habías... Ujú. Fue una decisión en el fondo como para poder recoger una temática que nos permitiera abordar la imagen desde diferentes puntos de vista, poder bajar los conceptos teóricos como los planos de significación, etcétera, como alimentar, y que ellos tuviesen la posibilidad de experimentar y explorar. En el fondo es como súper alineado al currículum, ¿no es cierto? Como a la bajada del programa de la asignatura en un contexto de primer año donde están como en este proceso muy de experimentación. Entonces, en el fondo, ese es como el objetivo. Y quería comentar además de que en nuestra escuela, la escuela de la Universidad Austral, nuestros talleres son desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nosotros tenemos como clases todo ese tiempo y es súper agotador y desgastador, pero también es súper, súper, súper productivo y claro, o sea, no son 5 horas, no son 4 horas, es un montón de tiempo, pero claro, también logras ver una riqueza, ¿no es cierto?, en el trabajo práctico, porque obviamente yo no estoy ahí todo ese tiempo hablando adelante, ¿no es cierto?, me quedaría sin vida, pero sí estamos como ejercitando, estamos bueno, ahora ya estamos en las salas de clases, ¿no es cierto?, pero antes estábamos revisando constantemente, como nos juntábamos a cierta hora, hacíamos ejercicios y nos juntábamos, después dejábamos tiempo para ejercicios y nos juntábamos, entonces es un trabajo práctico, súper intenso, pero que también es súper rico y muy provechoso. Bueno, también que súper cortito, como agradecer la instancia y también felicitar a todos y todas, como sin duda un montón de desafíos y súper estimulante todas las ponencias también. Bien. Bueno, ¿qué más tienen? Seguramente tendrán preguntas. Había una pregunta para vos, Karen, justamente en el chat, ¿no? La Sí. recuperamos todos, no sé qué era.
La respondí, era sobre la disponibilidad del material y efectivamente lo dejé ahí disponible por si lo quisieran revisar. Es un material súper completo y está muy, muy, muy bueno. Bárbaro, gracias. Sí, eso por favor, aquellas actividades que se puedan compartir con un link para seguir abordándolas, se agradece desde ya, como también les pedimos las bibliografías. Huerta, sí, adelante. Sí, quería comentar efectivamente esto de las 5 horas que pareciera ser un poco cansado. Sin embargo, es importante mencionar que si partimos desde el laboratorio o desde un área donde se puede explorar, la verdad es que 5 horas es muy poco tiempo. Aquí hay dos situaciones. Cuando estamos en presencial, estas 5 horas se convierten en 3 horas porque la facultad donde yo me encuentro, que está, digamos que alejada de lo que es la Ciudad de México, para el transporte es un poco tardío y terminamos un poco antes para que los estudiantes puedan llegar a buena hora a su casa, ¿no? En el caso de la modalidad, ya cuando estábamos en casa, pues era otro ritmo y las 5 horas pues eran muy provechosas, efectivamente, y como dice Karen, no se trataba de estar como hablando todo el tiempo, sino aquí se hizo uso de la sala Zoom, del WhatsApp y del chat para tener como varios lados de comunicación, ¿no? Aquellos que querían compartir por la cámara de Zoom, otros que compartían de manera individual por el WhatsApp, y aquellos que hacían preguntas como muy serias, como muy escondidos, como si fuesen esos estudiantes que se sientan hasta atrás y que aparecen de vez en cuando y hacían preguntas de vez en cuando, ¿no? Entonces, son distintos ritmos al final, aunque la necesidad de la asignatura es la misma, la capacidad de adaptación que tuvimos y que seguiremos teniendo en relación a los contextos pues inciertos, pues me parece que podemos que podemos sanarlos, ¿no? Siempre pues enfrentando las situaciones, ¿no? Antes de, bueno, y después de ello, me gustaría comentarles que el juego, la curiosidad y la sorpresa en la clase de dibujo también es implementado en clases teóricas. Imparto teoría del arte e historia del arte y también se lleva a cabo en esas, precisamente por su cualidad teórica. En ocasiones, pues, ahí sí se hace más el trabajo de reflexión o de escritura, y bueno, hay que llevarlos hacia la creación de un libro de artista, de una revista, de una postal, de un GIF, ¿no? Últimamente, ir implementando los nuevos recursos, porque al final no es dejar de hacer, sino más bien es sumar para ganar, ¿no? Bien, gracias, Huerta. Sí, sí, tampoco era una crítica, digo, entiendo que cada uno en su práctica docente tiene su dispositivo, los grupos, hay un montón de cosas que si uno piensa, cuando empezás a trabajar en algo, la primera hora se va volando y ya después cuando te querés, estás entusiasmado, ya te tenés que ir y pasaron por ahí 4 o 5 horas. Pero bueno, hay que sostener eso y más cuando es virtualmente, ¿no? Tantas horas, digo, ahí está en juego otra cosa que es, ¿no? Las horas que han estado, además, no solamente nosotros, sino sobre todo nuestros estudiantes, frente a las computadoras, tomando varios cursos en un mismo día, ¿no? Es agotador. Creo, o por lo menos en mi experiencia, ustedes me dirán cuál es la vuestra, pero en mi opinión era agotador, o sea, estar tantas horas, ya estar 2 horas ahora, que casi todo se volvió a lo presencial, hay que mantener el ritmo, pero bueno. También Perdón, Alejo, me gustaría aquí, se platica mucho sobre las cámaras apagadas, ¿no? Donde necesitábamos ver al otro, pero llega un momento en que también las cámaras prendidas llegó a ser un poco cansado, y en el caso particular de dibujo, pues más bien llegó un momento en que dije, ninguno prenda la cámara, y yo me quedé como si estuviese en la caverna de Platón, mirando hacia enfrente, y también era fascinante porque era hablar y hablar y explicar y mostrar, y no saber qué pasaba del otro lado también es una cosa inquietante y maravillosa, porque tú mismo como docente te imaginabas qué estaban haciendo los estudiantes, porque pues efectivamente también la negación de verlos fue parte de una estrategia, es decir, bueno, no prendamos cámara, vamos a quedarnos así, y en cualquier momento que ustedes decidan, pues aquí estoy, ¿no? Y también eso se volvió en un intercambio, en una comunicación
pues como se da en el salón de clase, cuando aquellos que no participan, que se esconden, que se van, que poco se ven y que al final te hacen reflexiones súper maravillosas, ¿no? Entonces, también es otra experiencia en las cámaras apagadas, ¿no? Un maestro decía, es que me parecía yo como que estaba en cabina de radio. Y pues sí, al final también parecía eso, ¿no? Bueno, interesante eso. Bien, gracias. Sí, Sergio, adelante. Ahora hablen, no hay problema, no hace falta que levanten. Si no, para hablar un poco lo alejo de nuestro hedonismo, entre el hedonismo y un poco sadismo también, de cierta manera, o el disfrute de los sádicos. Mira, a los chicos les dijimos en un momento, y trajimos instrumentos musicales súper intimidantes, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, micrófono, teclado, una banda completa, cosa que se ve de lejos, porque sabíamos que ninguno tocaba nada, ni cantaba nada, ¿ya? De alguna manera misteriosa, es pura autopoiesis, o sea, cómo los sistemas se autorregulan y se adaptan a los cambios del medio y la exigencia. De alguna manera, a la vuelta de una hora tocaron una canción de Rammstein, y salió fantástica. Pedimos un bis. Se organizaron, la base rítmica está en un lado, no sé si lo habrán visto en YouTube, otros están tocando instrumentos de viento, otros... Misterioso, o sea, la gente puede autoorganizarse, tomar desafíos, entonces todo el tema de la autonomía que buscábamos que se lograra, se lograba perfectamente, porque la motivación del logro, o sea, la motivación intrínseca, era superior a la extrínseca de ponerle nota, por ejemplo. Entonces les nacía a ellos mismos el desafío de estar en un escenario, en un stage, lleno de instrumentos, la fantasía del rock y toda esa estética, y tener que una hora tocar algo. Entonces no lo tocaban por nosotros, lo hacían por ellos, ¿ya? Y nosotros disfrutábamos un poco, y qué estarán haciendo, y qué cosas estaban preocupados, y nada, estaban disfrutando. Ese mensaje fue puro disfrute, y nosotros al final disfrutamos todo, se nos hacían cortas las clases. ¿Mm? Eso. Buenísimo. Gracias. ¿Qué más? ¿El resto? ¿Algo que hayan...? No sé, perdón, esto último que dice Sergio también se me asemeja mucho a una cuestión estoica, ¿no? O sea, sí, por un lado el hedonismo, pero también, o sea, estoy de pie, o sea, sigo aquí y yo espero que los demás también sigan, ¿no? O sea, como una cuestión de estamos de pie, ¿no? Que el salto eudaimónico, o sea, después el desarrollo personal en el placer, el salto siguiente, al sentir placer. Entonces esa era una etapa posterior, cortito. Y cuando recreamos la primera clase de ítem, esa que dio el sábado, no sé cuánto, del 19, mis chicos, así fue todo este enfoque medio religioso que tenía ítem, así partido, este fue el espíritu mágico quizá fundacional del diseño, y recreamos la clase, de todo lo que se hizo entonces. Entonces, hicieron partícipe de un momento histórico en un aula normal de una escuela normal, y lo situó en un contexto. O sea, ahora no hay que explicar mucho qué fue el Bauhaus inicial, porque vivieron una parte de eso. Eso está buenísimo, sí, muy interesante. ¿De dónde tomaron la información para empezamos a buscar, él tenía una religión, sabemos que era zoroastratista. Hay ejercicios Matsam, que son los que él hacía en clase. Ubicamos de qué trató la clase, fue cortita, fueron 45 minutos iniciales, donde se hicieron ejercicios de respiración y relajación, etc. Porque así él los preparaba para la cosa creativa que vendría después, para el desarrollo de intuición sobre todo, y los sacaba del contexto citadino de los que venían. Entonces fue un punto de quiebre también importante el año 19, o sea, estamos hablando de saliendo de la guerra, en un contexto totalmente distinto, que está esta gente haciendo fiestas y medio desnudos por la calle, por los bosques en Weimar, fue como mucho de repente. Pero ese quiebre fue el nacimiento de un nuevo paradigma también. Y los chicos entendieron con ciertas explicaciones que para lo que nosotros ahora es natural, entonces fue absolutamente rupturista. Buenísimo. Ignacio, ¿querías agregar algo? No, estaba con la misma inquietud que vos, cómo poder recrear o recuperar algo de esa experiencia. La verdad que me parece alucinante. Nada, me parece que con el cuerpo se aprende mucho más rápido que con el intelecto. Eso es así. Es un poco lo que hablabas vos más temprano de enfrentarse a la materia para poder entender cómo funcionan las cosas. Si hay alguna posibilidad de que tengamos un enlace o algo para rastrear ese contenido, Sergio, la verdad que te lo agradecería un montón.
¿Ya les puedo mandar la clase con los ejercicios? Excelente. ¿Sé a quién se lo envío? ¿A Alejo? Sí, o pongan los mails acá y lo podemos mandar acá. Sí, sí, mandámelo a mí igual, ahí les voy a compartir. Yo tengo los mails de ustedes, ahora que lo pido. Si no, lo pido en la coordinación. Ahí mando. Buenísimo. Bueno, bien. Bueno, nos quedan unos minutitos porque tenemos que dar devolver la sala un ratito antes porque tienen otra sala después, otra sesión, perdón, después otra comisión. ¿Alguien quiere compartir algún cierre o algo? Desde sus lados. Bueno, por mi parte agradecer una vez a la Palermo que se abra este espacio latinoamericano, porque al final, mira, estoy en Palermo, he visto montones de 10, 15 años acá, y cada vez se va consolidando como un referente latinoamericano en diseño e investigación de diseño. Y aquí era el espacio que faltaba. Entonces, cada vez más grato compartir con colegas que cada vez estamos avanzando más en la generación de contenido propio y no leyendo un libro y pues contándose a los alumnos lo que entendimos de él. Exactamente. Lo que estaba por comentar era exactamente lo mismo. Creo que de las reuniones o de los encuentros que he podido participar en estos últimos 7, 8 años de Palermo, este fue uno muy estimulante. Me llevó un montón de ideas y de notas de lo que estuvieron compartiendo. La verdad que me parece que estamos de cara a una teorización del diseño, estamos en una construcción cada vez más seria y eso se nota en lo que compartimos, en lo que opinamos, en lo que estamos mostrando. En los Así resultados, que, ¿no? En los resultados de cada experiencia compartida, ¿no? Exactamente. Muy agradecido de lo que compartieron. Y también esta idea de cómo, bueno, siguiendo el ejemplo de la clase de ítem de Sergio y su equipo, digo también cómo hemos, desde nuestra periferia, hemos reformulado a partir de esos libros, de esos autores, de esas experiencias lejanas, bueno, de hecho, no sé si justamente Sergio, creo que fue, o Bielma, que dijeron el valor de las constantes históricas, mencionaron por ahí. Pero ese valor, pero reformulado sobre todo, ¿no? Como resignificado y atravesado por nuestro tamiz muy personal, regional, y también por la experiencia cotidiana de cada una y uno de nosotros en esa trinchera que es el aula, ¿no? Eso me parece que es fantástico y es algo que es tan único y característico nuestro. Así que eso lo celebro, y con lo cual les agradezco enormemente que hayan participado y que se hayan sumado. Esperemos vernos en otro congreso. Y recuerden que están todos los días hay actividades y comisiones varias. Yo estoy coordinando todos los días al menos una o dos. Y están todas buenísimas y son todas súper nutritivas, así que si tienen tiempo y ganas se van sumando ahí y bueno, se van a llevar otras cosas lindas también. Así que bueno, muchas gracias, ahí desde la coordinación les están agradeciendo también, y nos estamos viendo en cualquier momento. ¿Sí? Que estén muy bien, cuídense mucho.